Perfecto. A ver, esto tiene una vinculación terrible con lo que es derecho a la intimidad y al honor. ¿Está? Porque nosotros como que estamos viendo todos estos temas separados, que si después quieren, y en el trabajo, el fin del trabajo que tienen que hacer, es tratar de integrarlos. ¿Está? ¿Vamos con eso o me miran cara rara? Bien, bien. ¿Vamos entendiendo? Sí, sí, Porque sí. estamos viendo todo como disgregado. Pero bueno, yo lo voy a intentar que en el trabajo se una. Va en cuotas. Es que la materia la dividimos en cuotas, para hacerla más fácil. La simplificamos. Piensen que lo que estamos viendo es una parte muy chiquitita dentro de lo que es el derecho a la intimidad y derecho al honor, que va a repercutir. ¿Tá? Cuando hablamos en la primera clase era lo macro, y acá estamos yendo a lo micro. ¿Tá? Acá estamos viendo qué es lo que nosotros queremos, qué información nosotros queremos dar y hasta cuándo queremos que se meta en nuestra intimidad. Todo lo que son cuestiones de datos. Hoy por hoy, el nuevo petróleo se dice que son los datos, lo que nosotros le damos a la red. ¿Tá? Lo más común es por ese medio. También hay de otras maneras que nosotros brindamos datos. Regulación normativa. ¿Dónde encontramos regulado el derecho a la autodeterminación informativa o el derecho a lo que son los datos personales? ¿Tá? Tenemos dos grandes marcos. La 25.326 y el artículo 46 de la Constitución Nacional. El artículo 43, ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos el artículo 43? Si alguno tiene así medio fresquito, no, mate. Ok. Cuando vimos secreto de la fuente periodística, ¿se acuerdan que dijimos que vos podés pedir información sobre una base de datos, pero nunca afectar la fuente de información periodística? Bueno, ese es el 43. ¿Estamos? Y la 25.326 es una ley que reglamenta el 43. ¿Está? ¿Qué pasó con el derecho de rectificación o respuesta? ¿Se acuerdan que el gran problema es que no había una ley que lo reglamentara? ¿Estamos? ¿Se acuerdan que lo hablamos? Bueno, este artículo 43 tiene una ley que lo reglamenta. ¿Ok? Que es la 25.326. Bueno, vamos a ver qué dice el 43 de la Constitución Nacional. Tercer párrafo. ¿Por qué? Porque el primer párrafo es el que habla de amparo, el segundo es el que habla de las corpus, ¿está? Solamente el tercero nos importa a nosotros para este tema. Y dice, toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer información y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. ¿Qué se encuentra en juego acá cuando hablamos de lo que son el habeas data? Acá hay un juego, yo puse, se encuentra en juego el equilibrio entre el derecho del Estado y las entidades privadas de acumular información relativa a las personas frente al derecho de esas mismas personas a la preservación de su intimidad. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay un derecho del Estado de conocer, de saber, y las empresas privadas también de conocer determinados temas. Pero también tienes el derecho de la contraparte, que es el particular de qué quiere dar esa información. A ver, los objetivos que tiene el artículo 43 de acuerdo a su finalidad. Primero, tomar conocimiento, que la persona que es dueña de esos datos, que es titular de esos datos, que somos todos nosotros, pueda tomar conocimiento. Y segunda, es que la persona titular, cuando ve que hay un problema, puede pedir la supresión, la modificación, la confidencialidad de esos datos o la actualización. ¿Quién lo puede pedir? Esa información. Solo el titular de los datos. El único que está autorizado a pedir información en base de datos es el titular. Se discute si puede ser una cuestión colectiva. Hay algunos autores que interpretan que podría llegar a haber cuando se habla respecto de una comunidad. Pero si no, la ley es bastante clara en respecto de que solo el titular de los datos puede ser el que puede pedir. ¿A quién le podemos pedir esa información? A todos los bancos de datos personales, tanto aquellos que funcionan en el sector privado, como aquellos que dependen del Estado nacional, municipal o provincial. La ley 25.326, que es la que regula el artículo 43, da un montón de definiciones, es re larga, pero acá vamos a ver determinadas cosas que me parecen importantes saber. Primero, define qué es un dato personal. ¿Está? Y ahí dice, son aquellas informaciones de cualquier tipo referidas a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. Pero después aparece un subgrupo de datos personales, que son los datos sensibles. ¿Está? Que se van a tratar de otra manera que los datos personales en general. ¿Está? Los datos sensibles son datos personales que relevan origen racial y étnico, opiniones políticas,
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliaciones sindicales e informaciones referentes a la salud o la vida sexual. Y otro tema importante que define y explica la 25326 es la disociación de datos. A ver, ¿por qué son importantes la disociación de datos? A usted acá dice todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no puede ser persona determinada o determinable. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a poner en ejemplos lo más claro posible. A ver, ¿se acuerdan cuando ahora hay una aplicación? Calculo que la tendrán algunos los que tienen que salir a trabajar y son... Ya se la voy a mostrar. Bueno. Argentina. Exactamente, por acá está, a ver. Cuidar, ¿está? Sí. Que hubo un gran problema respecto de qué información se daba. ¿Se acuerdan que se tuvo un revuelo? ¿Qué información personal yo le doy? ¿Por qué? Porque en un momento estamos hablando de una información posiblemente sensible. ¿Está? ¿Ok? Bueno. La cuestión de lo que se discute es la anonimización del dato. ¿Cómo logro que ese dato que yo saque, al momento que sale de mi celular, sea anónimo? ¿Está? Por eso habla de la disociación del dato, que el dato no quede vinculado con la persona. ¿Por qué? Porque puede pasar que vos no quieras... a ver, ¿qué datos importan de mi persona? Vamos a suponer que se pueden llegar a disociar. Mi edad, mi profesión. ¿Está? Yo pongo Nicolás Morandi, abogado, 37 años. ¿Ok? Y eso, al momento que yo lo saco de mi celular, se disocia, está correcto. ¿Por qué? Porque no pueden sacar esos datos de quién es. ¿Está bien? Ese es el fin de la disociación de los datos, que uno pueda con esos datos llegar a la persona. ¿Ok? Me miran cara como medio raro. ¿Por qué? Porque si vos sacás con los datos y sabés la persona, ¿está? Lo que podés es apuntar a determinados sentidos, poner a cambiar mi opinión respecto de algo, o a venderme algo. ¿Está? El fin es tratar de que los datos se disocien. ¿Estamos? Vamos. Prohibición de acumulación de datos sensibles. Ninguna persona puede ser obligada a dar datos sensibles. Nadie te puede obligar a decir una cuestión de salud o una cuestión sexual o una cuestión de otra índole. Solo por excepción se puede recolectar datos sensibles cuando existen situaciones de interés general o cuando sea con finalidades estadísticas o científicas que no permitan la identificación de titulares del dato. ¿Está? Volvemos a esta idea de disociar el dato con la persona. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decímelo. Respecto al programa Detectar que se hace en los barrios, Sí. ahí no se disocia en verdad, porque son datos personales sensibles y específicos con nombre y apellido. En ese caso, ¿cómo sería legalmente? Hay una posibilidad que ahora vamos a ver más adelante, que es sobre cuestiones de salud que le permite no disociar. Perfecto. Ahora lo vemos un poquito más adelante. Pero está. Bueno, derecho de supresión, rectificación o actualización. Lógicamente, vos sos titular de un dato, hay un dato que esté mal, vos podés pedir la supresión, que se elimine, podés pedir que se rectifique o que se actualice tu dato. ¿Estamos? Acá puse, toda persona tiene derecho a obtener la supresión, rectificación o actualización de su dato. El titular de la base de datos tiene la obligación de en 5 días eliminar ese dato luego de la notificación. Luego que se le avisa a la base de datos tiene la obligación de eliminarlo. Si no lo hace, tenés la opción de habeas data, que da el 43 para que lo elimine, o un trámite administrativo que puede ser ante la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública. ¿Ok? Pero la vuelta de esto dice que la supresión no procede cuando pudiese causar perjuicio de derecho o interés legítimo de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos. ¿Cuál es un perjuicio de derecho o interés legítimo de terceros? ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando hablamos de cuestión de libertad de expresión. Cuando hablamos de cuestión de libertad de expresión, puede haber un interés legítimo de terceros de tomar conocimiento, y eso puede ser una posibilidad de que no se suprima esa información. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende? Yo veo medio que están medio... ¿Cómo sería? A ver, por ahí un ejemplo, como para entenderlo. Fácil. Una nota periodística que sale. ¿Está? Y vos decís, no, mirá, esa información está mal. Habría que... hay que rectificarla. ¿Está? Y el tipo dice, no, mira, acá lo que estaría afectando es la libertad de expresión. Si yo te la suprimo, estaría teniendo una censura. ¿Está? En esta ponderación lo que tenés que ver es, ¿qué te conviene? A ver, si se puede rectificar y la rectificación es correcta y no afecta a ninguno, va por la rectificación. ¿Está? O sea, tenés que buscar el mal menor. Si con la supresión lo que lográs es una censura, no corresponde. O sea, lo que tenés que buscar, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablamos de la proporcionalidad de las medidas?
¿Alguno se acuerda? Hablamos de que tiene que ser proporcional lo que uno hace, o sea, lo que gana y lo que pierde. Acá es exactamente lo mismo. Hay que ver la proporcionalidad, hay que buscar siempre lo mínimo. Si con lo mínimo se soluciona, hay que hacerlo. Si no se puede solucionar, hay que ver cuáles son los costos. Sí, suprimir sería afectar la libertad de expresión, no se va a suprimir. Suprimir no afecta a nada, se va a suprimir. Si rectificar es mejor que suprimir, se va a rectificar. ¿Ok? Es una ponderación que se tiene que hacer. Perfecto. Perfecto. Bueno, el derecho a expresión tiene excepciones. ¿Cuándo no se va a suprimir? Dijimos, una, cuando afecta al tercero. Y otro dice, la protección y defensa de la nación, el orden de la seguridad pública, de la protección y los derechos de interés de terceros. Son cuestiones que no se van a modificar los datos. Cuando pudiera obstaculizarse actuaciones judiciales o administrativas, incluso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. Un ejemplo también de cuestiones, lo vamos a hacer un poquito más adelante mejor, una cuestión sobre derecho al olvido administrativo. Principio de confidencialidad. ¿Está? Las bases de datos, los datos que uno le brinda a ellos son confidenciales. Ellos nunca pueden decir de quiénes son esos datos. ¿Está bien? Vos el dato que se lo brindás es confidencial para con ellos. ¿Vamos? La única excepción que existe en la cual te pueden decir de quiénes son esos datos es ante la solicitud de un magistrado. Principio de buena fe. La ley habla de un principio de buena fe. Que, a ver, es necesario que el consentimiento que uno da cuando brinda sus datos sea libre, expreso e informado. ¿Está? Por eso, cuando ustedes abren una página y quieren comprar algo, dice términos y condiciones. ¿No? No sé los que juegan a la Play 4, si se bajaron el Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, cuando arrancas te dice términos y condiciones solamente para Estados Unidos, pues son términos y condiciones que vos podés aceptar o no aceptar, y si no, no podés jugar. ¿Está? Vos brindas tu consentimiento porque en ese momento, cuando aceptás eso, a su vez le estás dando tus datos personales de usuario, cantidad de horas que jugás y demás. ¿Estamos? ¿Nadie juega al Call of Duty? No, nadie juega. Qué cosa. Bueno, para dar este consentimiento se debe saber. Son los puntos que pone la ley. La finalidad para la que serán tratados esos datos personales y quiénes pueden ser destinatarios de los mismos. O a qué clase de destinatario pueden ser enviados. La existencia del archivo, registro, banco de datos electrónicos o de cualquier otro tipo de que se trate y la identidad del domicilio del responsable. El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le imponga, en especial cuando se trate de datos sensibles. Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa de hacerlo o de la inexactitud de los mismos. La posibilidad del interesado de ejercer el derecho a acceso, rectificación y supresión de los datos. ¿Ustedes conocen los cookies? ¿Saben lo que son los cookies? Sí. Bueno, los cookies justamente es eso. Vos cuando aceptás, los cookies vienen también por una cuestión de datos personales. Vos cuando aceptás los cookies estás dando tus datos personales, que navegás, a dónde vas, qué haces. ¿Está bien? Entonces vos cuando aceptás los cookies, nadie lee los cookies. Nadie pone acepto como loco. Entra y pone acepto. Te está diciendo todo esto. Te está diciendo a dónde va a ir, a quién se va. Si ustedes se ven en la marca de España, creo que la marca de España te dice, en los cookies, si mal no recuerdo, que lo comparte con 30 empresas. Esos datos que vos tenés. ¿Tá? Te da la información. O sea, en eso no te miente, pero los cookies justamente eso es que vos aceptás de buena fe, consentimiento libre y expreso e informado, qué van a hacer con tus datos. Importante, este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. No es que yo una vez que le doy consentimiento, listo, cagué. ¿Está? Vos lo podés revocar en cualquier momento. Decir, bueno, estos datos quiero que realmente que no los uses más. Dámelo, no lo quiero que lo uses más. ¿Está? El consentimiento vos lo haces en un momento y lo podés volver para atrás si querés. Es más o menos como la cuarentena. Podemos volver a la fase 1 en cualquier momento. Profe, ¿y se puede solicitar los datos que se acumularon? Exactamente, sí. En Argentina tenés el artículo 43 de la Constitución y la 25.326 para pedirlo. ¿Está? Por ejemplo, si estamos hablando en la Comunidad Europea tiene una ley que es bastante mejor que esta, y lo que tiene de bueno es que no es una ley territorial, sino es una ley por nacionalidad, para hacer un ejemplo claro. Si, no sé, ¿alguno de ustedes tiene doble nacionalidad? ¿Alguno tiene nacionalidad europea? Ninguno. Si vos tenés doble ciudadanía... No, bueno, pero digo, por ahí si uno tiene doble ciudadanía, la ley europea lo que le permite es que a los nacionales europeos puedan aplicar esa ley en cualquier parte del mundo. ¿Está? En el cual, para pedir los datos propios.
Lo que no quiere decir que se lo vayan a dar, porque, por ejemplo, cuando pasó Cambridge Analytica, un londinense le pidió a Cambridge Analytica, mediante esa ley, la información respecto a sus datos y nunca se lo dieron. Se lo pidieron pateando. ¿Está? Pero la ley existe. Vamos. Puede haber excepciones al consentimiento. Siempre, por regla general, uno brinda el consentimiento para dar sus datos. ¿Está? Y eso lo vamos a hacer todo el tiempo, estamos llenando formularios. No sé, hacen una compra por Mercado Libre, llenan un formulario. Se inscriben en una charla, llenan un formulario. Todo eso son datos personales. ¿Sí? Vamos a ir a lo llano, a lo que hacemos todos los días. ¿Está? Cuando entran acá y llenan, cuando entran a Zoom para poder conectarse una vez, conectaron todos los datos. Todo eso son datos personales. ¿Está? Que estamos dando todo el tiempo. Siempre tiene que haber consentimiento. Y hay excepciones a que uno no tiene. Hay excepciones al tratamiento de los datos. ¿Está? Cuando yo no tengo que brindar consentimiento para que traten mis datos, ¿cómo los analizan? ¿Está? Tenemos, los datos se obtengan de una fuente de acceso público y restricto. Ejemplo, yo no me puedo oponer a que trate los datos que saca una empresa del padrón electoral. ¿Está? El padrón electoral es público. Todo lo que hagas con eso no va a haber problema. ¿Está? Después, que se recaben para el ejercicio de funciones propias del poder del Estado o en virtud de una obligación legal. Se tratan de listados cuyos datos se limitan al nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio. Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos y resulte necesaria para su desarrollo o cumplimiento. Ejemplo de esto, el colegio de médicos, la matrícula, el colegio de abogados, dónde ejerces la profesión, ¿está bien? ¿Dónde tenés tu estudio? Odontólogos, dónde tienen su consultorio. Ahí está haciendo esa referencia. Y después se trata de las operaciones que realizan las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes. Después tenemos excepciones al consentimiento respecto a la cesión de los datos, respecto a quién los da. ¿Está? Puede ser que a veces no necesite el consentimiento. La primera excepción es cuando así lo disponga la ley. Si hay una ley especial que dispone que no necesita el consentimiento, no se va a necesitar. Después, en los supuestos previstos como excepciones a las exigencias del consentimiento del titular de los datos para su tratamiento. Que esos son los que dijimos al principio. 3. Cuando se realiza entre dependencias del órgano del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias. Cuando se trata de datos personales relativos a la salud, y sea necesario, acá lo que me había preguntado Leonel recién, hay excepción al consentimiento, o sea que no necesito tu consentimiento para tener esos datos. ¿Está? Cuando se trata de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o por la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserva la identidad de los titulares de los datos mediante el mecanismo de disociación adecuado. ¿Está bien? Vos me decías que no se disociaba. Claro, porque lo llenan por planillas. Claro, y además creo que mencionaste, a ver dónde está, que se preserva la identidad, y la identidad no se preserva. La cuestión es esta, a ver, hay que diferenciar. Si vos vas al lugar, vamos a un barrio carenciado, y hacemos un análisis, y tomo datos, nombres, datos epidemiológicos con conexiones, ¿no? Para saber cuál es la ruta del virus, por ejemplo. Pero yo a su vez, eso lo hago para análisis epidemiológico. Pero después, en la carga de la base de datos, eso lo disocio. No lo uno con nombre. Tengo una persona que se vinculó con 5 personas más, y esas 5 personas se vinculan con otras 6, ahí no habría problema. ¿Está bien? El problema es yo ese dato lo vinculo con el nombre. Y claro, pero es lo que pasa. Bueno, no debería. Claro. Te digo, una cosa es lo que vos podés tener en planilla, que eso no lo puedo considerar como base de datos, ¿tá? Porque no está volcado en una parte digital. ¿Tá? Es complicado entender una base de datos por una parte escrita, porque es una cuestión que se hace en el momento. ¿Tá? Si vos después porque ponele, vamos a poner, yo en cuidar pongo mi nombre, pero al momento yo puse mi nombre, lógicamente se dice que cuando manden información ya me disoció, no me unió mi nombre con mi información. ¿Tá? Me dijo una persona de 30 y pico de años que vive en tal lado, tiene tal cosa, pero no saben quién soy. ¿Estamos? Claro, entiendo. Sí, bueno, en la práctica, por eso era la consulta, en la práctica cotidiana no sucede. Puede ser más difícil. ¿Tá? Porque nada, es como después se vuelcan esos datos. Bueno. Y la excepción al consentimiento respecto a la cesión de datos. La última dice, si hubiera aplicado un procedimiento de cesión de información, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables. O sea, si no puedes identificar los datos, dale tranquilo con esto, el consentimiento. Y acá vamos al derecho al olvido. El derecho al olvido es una subparte de lo que es el derecho a los datos personales. ¿Está? Esto es algo re simple. ¿Qué nos pasó antes?
las cosas pasaban y nos olvidábamos. Y para ir a buscar una información de acá a 40 años, tenía que ir a buscar un periódico y andar a ver si lo encontrabas. ¿Tá? Entonces, como la vida normal pasaba, todos nos olvidábamos de las cosas. Es más, hay un cuento que habla del memorioso, lo sufría el tipo que recordaba todo. ¿Tá? Con la tecnología lo que nos pasó es que ahora tenemos toda la información todo el tiempo y las cosas que pasaron no se olvidan, porque son fácilmente rastreables. ¿Tá? El derecho al olvido lo que viene es intentar poner un punto final a esta cosa. Intenta buscar cuestiones que ya la sociedad ha dejado de lado y no ha entendido que no son necesarias recordar, que se pueden eliminar de la red, ¿tá? Y de la base de datos. ¿Se ubican en esto? Sí, se entiende. Sí. Puede ser. Che, pasé. ¿Nos vamos a la clase que viene? No, todavía no. Falta un poquito más. Acá. ¿Cuáles son? Opa, ya estamos. Opa, estamos cortando. Bueno, justificaciones. ¿Qué justificaciones se da para que exista el derecho al olvido? Tratarse de informaciones obsoletas que carecen de interés actual, informaciones que han sido olvidadas por la memoria colectiva y cuya recordación no se encuentra fundada en interés público o colectivo. Son informaciones que revelan datos sensibles del titular y que han perdido su carácter público por el transcurso del tiempo. Informaciones aptas por su contenido para hacer conocer datos de su titular con virtualidad para establecer perfiles que induzcan actitudes o tratos indiscriminados a su respecto y que el paso del tiempo ha impedido que sean recordadas. ¿Cómo funciona el derecho al olvido? Solo en beneficio del registrado, nunca a su perjuicio. ¿Tá? Siempre tiene que ser en fin de beneficiar al que es titular de los datos. ¿Tá? Tratar de olvidar aquello que le perjudica. ¿Vamos? La ley 25.326 refiere que los datos personales deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubieran sido recolectados. El decreto 15.581 del 01, que es un decreto que reglamenta un poco más lo que es las 25.326, ¿tá? Dice que el dato que hubiera perdido vigencia respecto de los fines por los que se hubiera obtenido o recolectado debe ser suprimido por el responsable o usuario sin necesidad de que los requiera el titular de los datos. Una vez cumplida la presentación contractual de los datos, bueno, cuando hay un contrato, luego de 2 años se pueden eliminar. Y lo que ustedes les decía, que por ahí no es más relevante para ustedes, simplemente por cuestión de curiosidad, es la información crediticia. ¿Tá? Y la información crediticia fue la que generaron discusiones en cuanto a lo que fue Cámara de Diputados y Senadores, para decir cuándo se moría, a los 5 o a los 2 años, si se extinguió la obligación es a los 2 años, y si no se extinguió la obligación a los 5. Esto es el veraz. En líneas generales, lo que siempre hablamos es cuestión del veraz. ¿Cuánto tiempo están tus datos de tu deuda que tuviste en una base de datos? ¿Alguna duda? ¿O se entendió? Los veo muy callados hoy. O hablé muy rápido, no sé. No sé cuál de las dos. Ah, bien. Las dos. Puede ser. Si es que estoy cansado y estoy en un día que va. Sale. Estamos así. Listo. ¿Listo? ¿Se entendió o tiene alguna duda? No, sí, se entendió. ¿Entendió? ¿Ah? Ujú. Cuestiones básicas. Siempre el consentimiento, excepciones del no consentimiento. Tiene que diferenciar datos de datos sensibles. ¿Está bien? Eso es lo que se tiene que proteger mucho más. La idea siempre es la disociación del dato, que el dato no vaya vinculado con la persona. ¿Tá? Porque ahí se estaría afectando la intimidad. Después la discusión entre si cuando un tercero, porque no hay mucha discusión respecto de yo subo información y pido la supresión. ¿Tá? La gran discusión se genera cuando un tercero sube información mía y yo pido la supresión de ese tercero. ¿Estoy afectando la libertad de expresión o no? ¿Está bien? Hay que ver qué pasa en ese lugar. Si ven, en la preliminar que dejé clavada ahí, nos vamos a la clase que viene. No olviden que traer el segundo TP, por favor pongan sus datos personales que no los voy a vulnerar. No puedo disociarlos porque tengo que ponerle nota con el apellido, pero no los voy a publicar en otro lado. ¿Ya los mandaste el trabajo práctico? No, ahora lo subo. Si quieren lo vemos ahora, hasta que me corte el... Ahí le acabo de dejar de compartir. Espérenme. ¿Qué te iba a decir? Lo único que me preocupaba de todo esto era el segundo trabajo práctico. Espérenme. ¿Están viendo ya? Todavía eso no pasó nada. ¿Están viendo mi pantalla, no? Sí. Sí. Perfecto. Espérenme que...
un poquito más grande esto. Esperando que cargue. Lo tenía abierto, pero boom. Ah, no, acá lo tengo. Mentira, pensé que lo tenía acá. Está. Listo, ¿lo ven acá? Sí. 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 Bueno, es igual al anterior. El único tema que tienen de gran diferencia es que acá tienen muchos más temas para tratar. ¿Tá? En el otro yo lo había pedido solamente que me hablen si existe censura dentro de las redes sociales. Ahora lo que tienen que ver es el derecho al honor, intimidad y privacidad en las redes sociales, pero pueden enfocarlo del lado de afectación al derecho a los datos, pueden verlo a las fake news, pueden verlo a rectificar, ¿entendés? ¿Se entienden? Pueden ir por cualquiera de las puntas que existen. Si quieren pueden mezclarlo, pueden vincularlo. Por acá le puse, abajo del todo les pongo, déjame que vean si me voy a más claro. ¿Dónde lo puse? Primero, punto, por favor, cúmplame las pautas de estilo, no pido mucho. Fue rarísimo que lo cumplieran. Lo pongo en mayúscula, pues no me lo cumplió casi nadie. Lo tuve que corregir en todo. Acá puse, por ejemplo, pueden relacionar datos personales, relacionar con intimidad y con redes. Pueden hablar de fake news de afectación a la intimidad, fake news de afectación al honor, porque por medio de la fake news puedes afectar el honor. ¿Tá? Pueden jugar con todo, no le voy a poner. El otro le dije, es esto. Ahora, acá, de esos temas que di, pueden agarrarlo para lo que quieran. ¿Tá? Si quieren pueden mezclarlos, porque todos tienen un poquito de relación con todo. Ninguno está totalmente descolgado. ¿Ok? Bien. Bárbaro. ¿Saben qué? Profe, también tendremos 15 días para hacer esto, ¿o es? Sí, no, 15 días. Tienen 15 días y la clase el miércoles que viene Qué suerte. de consulta. ¿Está? Sí. Perfecto. Genial. La clase que viene... suerte. No, trato de darle el tiempo prudencial. Pero me refiero, cualquier duda, saben que la clase que viene me avisan y yo me conecto. Que tienen alguna duda, no sé para qué lado encarar, o tienen una idea y no saben si está bien o está mal. En eso no tengo problema. Genial. ¿Okay? Bueno, bárbaro. Si estamos todos de acuerdo, cerramos y nos vemos Estamos todas patas, cerramos. la clase que viene. Excelente. Bueno. Buena semana, buen fin Excelente. para todos. Buenísimo. Hasta luego. Chau, chau. Buena semana. Chau, Buena chau. semana.